Bienvenidas a la primera clase de pilates en la que vamos a trabajar la faja abdominal. Vamos a empezar colocándonos boca arriba en la esterilla y vamos a poner las piernas a 90 grados, apretaditas entre sí. Elevamos el tronco y comenzamos con un bombeo enérgico, mirándonos el ombligo en todo momento para mantener una buena posición del tronco. Y con este bombeo enérgico, la intención es calentar el cuerpo para el resto de la clase. Así que cogemos aire lento y profundo y soltamos. Si no nos supone mucho reto esta posición, vamos a estirar las piernas a la vertical. Seguimos manteniendo hombros separados de las orejas para que no aparezca tensión en el cuello. El ombligo dentro y arriba para proteger la lumbar. Y las piernas bien apretadas entre sí, haciendo acción de glúteo. Si aún así no nos supone mucho esfuerzo, bajamos las piernas a los 60 grados y continuamos con el bombeo enérgico. Cogemos aire en 5 bombeos y soltamos en 5 bombeos. Seguid conmigo que quedan los últimos 10 segundos. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos. Llevamos rodillas al pecho. Vamos a colocar ahora pies sobre la esterilla y vamos a empezar con un roll-up ayudándonos en la subida de una pequeña tracción de los brazos. Crecemos en la vertical y soltamos aire mientras bajamos controladamente vértebra a vértebra. Si es muy sencillo podemos subir con las manos mirándose entre sí, crecemos en la vertical y vamos soltando aire mientras bajamos y desenrollamos la columna vértebra a vértebra. Cogemos aire y arriba y soltamos y bajamos. Vamos a por las 3 últimas. El ombligo siempre bien metidito hacia adentro, con una contracción abdominal. Y la subida y la bajada la hacemos con los hombros bien separados de las orejas. Y vamos a por la última. Nos quedamos abajo, apoyamos cabeza, llevamos rodilla derecha hacia el pecho, mano del mismo lado hacia el tobillo y mano del lado contrario a la rodilla. Vamos a elevar la otra pierna a la vertical. Vamos a hacer 2 tracciones contra el tronco, ¿vale? Para flexibilizar un poquito la cadera. Si es fácil, elevamos tronco y llevamos pierna a los 60 grados. Y aquí hacemos 1, 2. Podemos coger aire en la tracción de una pierna y soltarlo cuando vayamos a hacer la tracción de la otra. 3, 2, 1, rodillas al pecho. Ahora vamos a estirar las 2. Hacemos doble tracción y estiramos brazos y piernas a la vertical. Si los anteriores los hemos hecho con las rodillas a 90 grados o la cabeza apoyada, lo hacemos con la cabeza apoyada. Entonces subimos, estiramos y soltamos aire. Traccionamos. No debería aparecer tensión en el cuello. Y si es muy sencillo, lo hacemos a los 60 grados, ¿vale? Vamos a por las 4 últimas. 3. Ombligo dentro y arriba. Y mi última. Descansamos la cabeza. Vamos a colocar las piernas sobre la esterilla y vamos a hacer un estiramiento que es preparatorio para el siguiente ejercicio. Llevamos la pierna hacia nuestra cara, ¿vale? Notando todo el estiramiento de la parte posterior. Si vemos que no nos da la flexibilidad, traccionamos por debajo de la rodilla. Aguantamos en nuestro punto de máximo estiramiento. Y cambiamos. Aunque sea un estiramiento, los hombros permanecen igual, separados de las orejas. Y el ombligo dentro y arriba, ¿vale?
Aguantamos ahí unos segunditos. Y ya estamos preparados para el siguiente ejercicio. Bien, elevamos las dos piernas a la vertical, tronco arriba si podéis, y nos vamos a llevar una de las piernas hacia nosotros, mientras la otra se aleja hasta los 60 grados, ¿vale? Los codos miran hacia afuera y continuamos con unas tijeras amplias y dinámicas. Coges aire mientras traccionas de una y sueltas al traccionar de la otra. Y vamos a por la cuarta. 3, 2, 1 y descansamos. Bien, nos vamos a llevar las manos detrás de la cabeza, vamos a estirar las piernas hacia la vertical y mirándonos el ombligo vamos a bajar lentamente hasta los 60 grados y subimos cogiendo aire. Las piernas están apretadas entre sí y el ombligo dentro y arriba. Soltamos aire y bajamos. Y vamos a por las dos últimas, el tronco que no descienda, ¿vale? Y última. Bien, llevamos las piernas al pecho y sin descansar mucho, volvemos a elevar cabeza. Llevamos hombro, rodilla contraria y cambiamos. Intentamos que sea el hombro para que no haya demasiado enrollamiento de hombros al ir con el codo, ¿vale? Entonces, codos hacia afuera y es el hombro el que va a buscar la rodilla contraria. Si supone demasiado esfuerzo para vosotras llevar las piernas a los 60 grados, lo hacéis en la vertical, ¿vale? Y si no, conmigo. Podéis aumentar un poquito el nivel de velocidad y aguantamos que en los 10 últimos segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llevamos las piernas a los 60 grados, brazos paralelos al cuerpo y aguanta 10, que se acaba. 9, 8, 7, 6, cogemos y soltamos aire. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, rodillas al pecho. Nos colocamos en la vertical, estiramos piernas y nos estiramos un poquito para terminar bien esta primera clase de pilates de abdomen. Soltamos vértebra a vértebra, relajamos los hombros. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.